Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Es una verdadera bendición, un placer podernos dirigirnos a ustedes. Les agradecemos, ¿verdad?, que nos hagan el favor de conectarse, de estarlo compartiendo con sus familiares. Hoy estaremos hablando sobre un tema que tiene que ver con la amargura y las tragedias que luego se generan a través de esta. Y yo creo que el Señor nos va a hablar en este tiempo. Así es que hoy, desde esta hermosa ciudad de Morelia, los, los bendecimos en el nombre de Jesús, a nombre de esta familia de Ríos de Libertad, de los pastores Andrés e Irma. Reciban un fraternal, ¿verdad?, y caluroso saludo de esta parte, allá donde usted se encuentra, ¿verdad? Y esperemos que esta palabra sea de edificación. Y hoy miércoles, ¿verdad? Estamos ya por despedir el el primer mes del año, y estamos y seguimos todavía atravesando esta tormenta en que nos encontramos. Hoy quiero decirles que les seguimos invitando a causa de la situación que se vive en nuestra ciudad. Hoy los servicios presenciales son únicamente los sábados a las 5:30 de la tarde. Y por ahí les esperamos, ¿verdad? Las instalaciones son constantemente sanitizadas y con todo el protocolo de, de la cuestión sanitaria. Pero ahí los esperamos y nos gusta acompañar este próximo domingo. ¿Dónde estamos? Estamos a la salida a Quiroga, ahí en la colonia Tiníjaro, en la avenida Poniente 5219. Y a partir de las 5:30 de la tarde, ahí te esperamos. Pues bien, vamos a iniciar con una breve oración en esta tarde-noche. Padre, te damos gracias que nos permites una vez más poder compartir la palabra de tu evangelio por medio de estas redes del internet. Te pedimos, Dios, que tu palabra sabemos que está viva, tu palabra tiene poder, y que allá donde nos están escuchando, tu gracia, tu misericordia, tu bendición descienda sobre los corazones, sobre las familias que hoy se están conectando y que se seguirán conectando por este medio. Sean benditos en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la dirección y haga la administración hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amigos, ¿verdad? Quiero comentarles hoy sobre este tema, una situación que usted ya con toda seguridad pues sabe de qué estaremos hablando: tragedias a causa de la amargura. Y la amargura es muy notoria cuando ya tiene efectos. Durante un buen tiempo no la encontramos, pero lo que sí sabemos es que nuestro enemigo siempre, ¿verdad? El Satanás, como usted le dice, es herir a las personas y buscar su muerte. Y anda siempre buscando la cuestión más débil para poder atacarnos, herirnos por ahí. Y uno de ellos, ¿verdad? El blanco más ¿cómo decirle?, predilecto de él son los niños. Porque los niños, de una o de otra forma, van a venir sufriendo las consecuencias de lo que estén viviendo los padres o quien los esté atendiendo. Y final de cuentas, el niño o la niña muchas veces es herida, y ya sea en un pequeño, o en su infancia, o su niñez, o su adolescencia, y que ya en su edad madura les va a impedir el crecimiento, les va a impedir ver las cosas como son por el daño ocasionado en su interior. Y por eso los miércoles es que hemos venido trabajando con esta parte, con la sanidad interior, porque si no hay un corazón sano, se detiene el crecimiento
y no somos capaces de poder perdonar y nos lastimamos unos con otros. Hoy, en esta tarde, yo quiero decirles que me he encontrado con mucha gente que se encuentra presa, contagiada a causa de la amargura. Sus vidas no pueden disfrutarlas, no pueden ser felices, porque de una o de otra manera, cuando una persona está herida o está amargada, va a buscar la división. Y cuando esto se genera, ¿verdad? Cuando esto se genera, no podemos nosotros disfrutar las bendiciones. Así es que el enemigo permanece en los corazones donde hay amargura. El veneno está ahí. Y las personas que tienen esta dificultad, ¿verdad?, de la amargura, también tienen dificultad para formar parte del cuerpo de Cristo. No se sienten dignas o se sienten demasiado bien. Total, por de una o de otra forma, no se congregan, no quieren formar parte de una congregación, de una familia, o no quieren darles cuentas a nadie. Y esta dificultad poco a poco los va haciendo que sean muy desconfiados y separándose de la iglesia, separándose de Dios, separándose de sus familias, y finalmente quedan atrapadas en una situación de soledad, una situación de aislamiento. Y para esto la Biblia dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, a eso vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí, a poner en libertad a las personas que se encuentran heridas o que se encuentran en cautiverio, ¿verdad?, por alguna u otra situación. En otras palabras, ¿verdad?, vino a destruir la obra que el enemigo venía haciendo en tu vida o en tu familia. Y yo quiero que tengamos claro que las heridas, ¿verdad?, hay algo o alguien causante de esto. Y es muy importante que nosotros, y usted que ya conoce la palabra, bueno, yo no sé si usted que me está viendo hoy sea la primera vez, pero las personas que decimos conocer la palabra, que oramos, ayunamos, leemos su palabra y que ya la conocemos, y qué bueno que ya conozcamos la palabra del Señor, pero a veces tenemos dificultad para tener un equilibrio en nuestras emociones, y cuando no tenemos el control o sabemos administrar nuestras emociones, tenemos dificultad también para poner en práctica lo que está en la Escritura. Nos volvemos religiosos porque sí sabemos lo que dice la Escritura, pero no lo podemos poner por obra. Y una u otra forma, nosotros venimos a ser parte o el producto de las experiencias pasadas. Y si no hemos podido resolver situaciones en el ayer, que todavía estamos viviendo y estamos todavía resolviendo cosas o tratando de resolver cosas que quedaron atrapadas en el año pasado o años atrás, quiero decirle que eso ya quedó en el pasado y que tenemos que continuar hacia adelante, porque no podemos recuperar el pasado. Hoy estamos viviendo el presente, y si no tenemos control de nuestras emociones, podemos perder lo que está adelante, lo que está en el futuro. ¿Y cómo podemos ver esta situación o cómo nos damos cuenta que las heridas nos van a influir en nuestra vida? Tiene que ver cómo nosotros distorsionamos la vida por las experiencias pasadas. Tenemos una percepción diferente de la realidad.
Cuando nos dicen una situación, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando viene un problema, hay personas que resuelven o quieren resolver en una forma violenta, ¿verdad? Siempre cuando hay un problema, la gente saca cuestiones y empieza a recordar situaciones del ayer. Y yo quiero decirte que tenemos que tener en cuenta siempre nosotros que la función, o no la función, sino la obra de Jesús, ¿verdad? Principalmente, Él quiere sanar a aquellas personas que están heridas en sus emociones, con el objetivo, como dice Juan 10, que puedan tener la vida eterna y disfrutarla en plenitud. Porque una gente que está viviendo en amargura no puede disfrutar su vida como Dios le gustaría que lo hiciera. Y hay una situación que vemos en la Biblia, una gran tragedia de estar el pueblo de Israel caminando juntos. Vino una situación, ¿verdad? A causa de conflictos internos que ocasionaron tragedias y que trajo consigo la división de Israel, quedando las 10 tribus al norte y las 2 tribus al sur. Y todo tiene que ver por cuestiones de amargura, cuestiones de venganza, porque para allá vamos a explicar esta parte ahorita, cómo el enemigo ha usado la amargura como un arma, ¿verdad?, de destrucción, que puede destruir tu familia, pero no solo tu familia, tu vida, tu congregación o tu trabajo. Porque así como vemos que en la Biblia que ellos abandonaron a Dios, la amargura se posicionó de ellos. Así que un corazón con amargura es un terreno fértil para que el enemigo siembre semillas de discordia. Entonces, cuando existe un trauma o una herida, por supuestamente que va a traer dolor. Y va esa herida a traer y tratar de crear úlceras, de destrozar a la persona en lo interior. Y bueno, hay personas que han intentado por una o por otra forma salir de ahí, tienen sus buenos títulos, tienen su preparación, pueden aconsejar a otros, dan consejos, orientan a otros, ¿verdad? Como el caso de, lo digo con mucho respeto, de gente que yo conozco que trabajan en el área de psicología o psiquiatría, que son buenos para dar terapias, para asesorar a otros, pero si vamos ahí y regresamos a ver cómo está su matrimonio, cómo está su familia o cómo está su vida, dice, bueno, pero si es psicólogo, si es psiquiatra, ¿cómo no va a poderlo aplicar a su familia? Porque hay amargura en su corazón. Y a veces el dolor es disfrazado de la ira. Y cuando es disfrazado de la ira, ¿verdad? A veces no podemos entender esta parte. Como cuando los padres, la mamá o el papá, quiere corregir al niño y le da un manazo, le da para corregirlo. Pero como trae tanto coraje, al rato cuando se da cuenta, ya les está pegando a todos, no corrigiendo, sino para sacar el coraje que traía dentro. Entonces, no, porque yo decía al principio de los niños van a seguir el modelo de los padres. Y si nosotros como padres, ¿verdad?, todavía no hemos sido responsables de sanar de nuestra amargura, en vez de ayudar a nuestros hijos, estamos influyendo para que ellos también sigan viviendo de esa manera. ¿Cómo va a trabajar la amargura? No es en el momento en que te sucede el trauma o la herida, sino es posteriormente. Y yo decía la vez pasada, como cuando un mango, una manzana, un fruto, yo no sé, cae del árbol o lo tiramos, en el momento no se le nota, ¿verdad?, que esté golpeado cualquier fruta. Se ve que está aparentemente bien, pero en realidad no está. Al paso de los días, ¿verdad?, empieza a salir una manchita y al rato se empieza a pudrir y a contagiar a los demás. Y aquí sí aplica lo de la sana distancia, ¿verdad?, que
si no nos apartamos de una gente que está lastimada y que no ha sido sanada, puede contagiarnos a muchos. La Biblia dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y la versión sencilla dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces, a causa de la amargura en los corazones, el enemigo también habita en los corazones. Y ese es un veneno en el alma, ¿verdad? Ese veneno que tenemos conflictos y no tenemos la cultura del perdón. Decimos, no pasó nada, no, todo está bien. Pero esto, tristemente, se va a generar a veces en las relaciones de pareja, allá con el esposo, con los padres, con los hijos. Y en vez de resolver la situación, se vuelve áspera. Y vamos a encontrar, ¿verdad?, esta situación en muchas partes, que de una o de otra forma, cuando se viene un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Hasta se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que amamos a Dios y queremos responder, queremos agredir, insultar a aquella persona que no conoce de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo reaccionamos, porque ahí se va a revelar con nuestras actitudes, ¿verdad?, qué trastornos tenemos en nuestro corazón. Y también podemos causarle daños a otros, o simplemente cuando te hacen algo, te aíslas. Yo decía al principio, y al aislarte se ocasionan paredes o se ocasionan abismos, la gente termina en soledad y ahí, ¿verdad?, se siente todavía más fuerte el daño. Y la gente lo hace por temor, por miedo, por desconfianza hacia la gente, a que no los vaya a lastimar. Pero esto va a traer consigo el rompimiento de relaciones. Vas a romper tu relación de amistad, de pareja, o la relación de padres e hijos. Y usted seguramente ha visto, hay gente que en la iglesia o en reuniones aparenta que viven bien, se toman de la mano, hasta se abrazan y se besan, pero ya al interior de su familia, al interior de su casa, no se hablan. Y eso es feo, que la gente viva de apariencias y hay amargura en esa casa, hay amargura en ese corazón, pero no se quieren rendir a Cristo y quieren resolverlo por sus propios medios. Y aquí vemos que dice que mirad bien, no sea que por ella muchos sean contaminados o muchos sean dañados, corrompidos. ¿Y por qué es esto? Porque la amargura produce ceguera. Y cuando hay una ceguera, ¿verdad?, no nos permite actuar con sabiduría. Haz de cuenta que tenemos una venda en los ojos y actuamos casi como por instinto. No podemos vernos, no hay empatía, no podemos nosotros ponernos en el lugar de la otra persona, nada más en el dolor que estamos sintiendo. Y ahí esa no es la realidad. Por eso el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2, del 9 al 11, si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de la iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha dejado ciego. Y esto de la amargura ha ocasionado que gente se salga de las iglesias, que personas abandonen su hogar, que personas rompan su relación de matrimonio, ¿verdad?, a causa de que haya amargura y no nos hemos querido dar cuenta, o ya nos dimos cuenta, pero no hemos hecho nada por sanar nuestros corazones. Las relaciones, cuando se rompe una relación de matrimonio o de lo que sea,
la gente se vuelve un poco dura, insensible, ¿verdad? Y nada más hablan de eso, no hablan de otra cosa. Y haz de cuenta que ya viene fulana, y seguro me va a hablar de lo que le pasó. Y nomás hablan de eso. Toda su vida se centra alrededor de uno mismo, de lo que te hicieron, de lo que hay, no sé. Pero esto es por causa de la amargura. La amargura también nos va a ocasionar inmadurez. Porque en el momento que tú estás creciendo, pero algo no te gustó, no fue como tú fuiste. Porque a veces nos sentimos que nosotros somos los que todos merecemos. Y que todas las cosas tienen que hacer como a mí me gusta. Pero no, definitivamente eso no es. Nuestro crecimiento emocional debe de permitir que a veces van a salir las cosas como a nosotros nos agradan. Y a veces van a salir las cosas como a otros les agradan. ¿Por qué le digo todo esto? Porque cuando usted puede perdonar, se demuestra que hay una madurez, que usted ya está creciendo, que ha dejado el egoísmo y que empezó a crecer. Pero si usted simula, ¿verdad? Yo he encontrado gente que dice que perdona, pero realmente no ha perdonado, nada más lo dice de palabra, pero no lo dice como una clara decisión. Porque la falta de perdón siempre va a traer destrucción. Primeramente es el resentimiento, ese resentimiento después se convierte en amargura, y una vez que hay amargura vienen los deseos del odio y de venganza. Y se quieren desquitar, y ahí es donde empezamos, ¿verdad? Que la culpa se convierte en odio, y el odio, ¿verdad? O el engaño en una perversión, y siempre el demonio empezó a trabajar en tu corazón y tú se lo permitiste. Esta causa de la amargura, ¿verdad? Yo puedo decirle que ha impedido que muchos cristianos y no cristianos puedan vivir en esta vida en la cultura del perdón. Que es lo que, sí, a eso vino Jesucristo, pero Jesús nos enseñó a perdonar. Y mucha gente me dice, búsquenle como quiera, pero yo no perdono. Entonces, cuando venga una herida que Satanás lo quiere herir, renuncie y perdonen antes de que haya resentimientos, antes de que llegue la amargura, antes de que llegue el odio. Mira, hay una historia en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a comentar un poquito de esta, que se genera en un principio cuando todavía estaba el rey Saúl y estaba, era una cuestión de, ¿cómo llamarle? Unos tiempos, no como los de ahorita, pero algo parecido, ¿verdad? Ahorita vemos que en los medios se tiran un político con otro y hablan puras cosas feas. Nadie habla bien de otro político, siempre lo andan tirándole a descalificar. Y en ese tiempo también estaban los cambios políticos donde el rey Saúl perseguía a David porque David le iba a suceder en la corona y había batallas, había guerras. Y bueno, finalmente usted sabe que fueron los tres primeros reyes, Saúl, David y hasta Salomón, que fueron gobernados en toda la nación. Pero después, a causa de la amargura, de los celos y la venganza, se divide la nación. Pues bien, la guerra terminó, ¿verdad? Vamos a ver esta parte, cómo gana David, termina la guerra, pero había siempre un necio. Aquí vamos a ver que la Biblia nos habla de un soldado que era necio y que ya tenía la victoria, sin embargo su necesidad lo llevó a la muerte. Yo no sé si usted o su familia o un pariente sea un necio, porque ¡ay, qué tremendo! Vamos a leerlo rápidamente porque luego aquí el tiempo nos avanza. Está en 2 de Samuel 2, del 17 al 23. Se lo voy a leer rápidamente y bueno, y vamos a lo que quiero llegar. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Aquí vemos entonces que Abner, ¿verdad?, fue derrotado. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai
y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todo lo que veía en aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenía. Aquí vemos que una persona necia no entiende razones ni ve las oportunidades. No valora la vida y es insensible, ¿verdad? Como dicen vulgarmente, se sube en su macho y dicen: de aquí no me baja. Y lo mismo decía también el apóstol Pablo, pero Jesús lo tiró de su caballo. Entonces, este hombre, aquí estamos viendo que con una actitud torpe, ¿verdad? O perversa, es indiscreto, hace locuras. Este hombre le dijo: quítate 2 veces, hazte a un lado, quítate de mi camino, no te me pongas enfrente, hazte a un lado. Y no quiso hacerlo. Y finalmente este hombre se vio obligado y lo mató. Y ahí empiezan las cuestiones. Yo no sé si usted se ha metido en problemas con una persona necia, o tú eres una necia, una persona necia, o necio, no sé, que algo sucedió y quedó ese rencor. Y entonces matan a este hombre y bueno, no me alcanza el tiempo para leer la historia, pero se fueron persiguiéndolo y al final hicieron como las paces en un momento dado, pero nadie dijo que había sido culpa del necio de Asael. No, solamente veían las causas de por qué lo habían matado. Y entonces Joab guardó en su corazón rencor y odio, y cuando hay odio vienen deseos de venganza. Y seguramente con toda que su hermano Joab, ¿verdad? Este dolor, esta amargura, esta emoción, lo traía en su pensamiento muy arraigado. Ya la guerra había terminado. Él no pensó que el necio, la culpa fue de su hermano, sino que él nada más veía que ese hombre había matado a su hermano y eso no lo podía él salir. Y pasando el tiempo, ¿verdad? Dice: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siria sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano lo hirió por la quinta costilla y murió. Y entonces vemos aquí que este Joab, bueno, usted lo va a ubicar muy bien, que al final de cuentas también cuando se rebeló en contra del rey David, ¿verdad? Después hizo varias cuestiones. Pero sí traía un rencor y aparentemente le hizo creer que no pasó nada, todo está bien. Y es difícil cuando una gente dice esto, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, o me la vas a pagar, el desquite es mío. Yo no sé cómo la gente que usted ha tratado use los términos, pero muchos dicen: por mi cuenta corre. Así ha escuchado, ¿verdad? Por mi cuenta corre. Y esta actitud en la familia se va a reflejar cuando el tono de voz, cómo te contestan, palabras hirientes, son desobedientes. Y ahí con los padres y los hijos, ¿verdad? Hay gritos, hay insultos en la casa, hay golpes, vamos a encontrar alcoholismo, drogadicción, prostitución, abusos, etc. Pero también hay pleitos después.
hay hombres que golpean a la esposa o esposas que golpean a sus esposos y terminan en divorcios a causa del maltrato, o yo no sé, pero todo tiene que ver con los corazones que están ahí. Y la gente termina con sus amistades. O quizás causa de estafas, de insultos, problemas, yo no sé, con el vecino de al lado, de enfrente. Y cuando surgen estos problemas de desacuerdo, yo les decía al principio, es que en ese momento no tienes por qué dejar que crezca el resentimiento. Perdona, porque si no después se te va a poner más difícil esta parte. Cuando tienes un problema de este tipo, ¿verdad? Hay 3, 4 opciones que podemos hacer. Una, soltar el perdón, ¿verdad? Ser tolerantes o dar misericordia y calmarnos hasta amor o placer. O nos volvemos agresivos, iracundos, enojados. O algunos son indiferentes. Y muchos te aplican la ley del hielo, ¿verdad? Un silencio sepulcral, que al final de cuentas te va a traer tristeza, desánimo, melancolía y depresión. Por eso cuando alguien me dice, es que tengo depre, es que estoy en depresión, algo pasó. O sea, no puede llegar la depresión nada más así como una lluvia, no. Tiene un origen y tenemos que buscar, si la gente quiere salir de eso, tiene que aprender a perdonar. Entonces, tenga cuidado porque así como Abner le dijo delante del rey David, no sé, se abrazaron, comieron, tomaron, todos juntos, pero a escondidas lo manda a llamar y lo asesina. Así es que su verdadero sentimiento lo cubrió con una máscara de hipocresía. Tenga cuidado si usted es esa persona que dice todo está bien, no hay problema, olvídalo, no pasó nada. Aquí vemos que Joab usó un cuchillo y mató a la persona. Pero a lo mejor usted o el que me está escuchando, ¿verdad? Después de la herida, yo les comentaba, viene el resentimiento. Y del resentimiento la amargura. Y después, si no sanamos, viene el odio o la venganza. Y esto sí que nos va a traer problemas muy grandes. Porque la amargura crece como una alga que no se ve, pero de repente cuando se ve ya, cuando sale a la superficie, ¿verdad? La mayoría de las veces ya ha hecho mucho daño a la persona, le ha quitado a muchos amigos, ha perdido muchas oportunidades. Y aquí vemos en otros tiempos, vamos a hablar otra vez un poquito de Joab, cuando ya reinaba Salomón, ¿verdad? Y él fue causante también de la muerte de Absalón, y el rey Salomón lo manda a llamar. Y si entró Benanías al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas, y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab, que ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces hoy vemos nosotros que hay familias completas que son rencorosas, vengativas, y esto solamente va a traer maldición, ¿verdad? ¿Cuáles son las maldiciones, pastor, que vemos en esta familia? Bueno, usted puede ver, vamos a encontrar que en esta familia va a haber heridas emocionales que traen enfermedades mentales, depresión crónica, amargura, rencor, entre otros. Pero también vamos a encontrar que ahí cuando hablamos, hay una parte que se llama lepra en la Biblia, y la lepra es simbolismo del pecado. Pero también ahí es muy parecido
que en esa familia va a haber alcohol, drogas, tabaquismo, inmoralidad sexual, enfermedades físicas degenerativas e incurables. Y esto es a causa, ¿verdad?, de los rencores que la gente va acumulando en su vida. Y lo otro es cuando surgen accidentes, ¿verdad?, o muertes violentas o asesinatos. Y otra forma de manifestarse de estas maldiciones va a ser en pobreza o en escasez. Entonces, por eso dice la Biblia en Proverbios 20:22, nunca digas, me vengaré de ese daño, sino confía en el Señor y Él actuará por ti. Cuando usted conoce ya el amor de Dios, dice el Señor, mía es la venganza, ¿verdad? Y cuando usted se dice, yo me voy a desquitar, usted quiere usurpar el lugar de Dios. Pero yo le pregunto, ¿valdrá la pena vivir bajo las consecuencias de una venganza? Porque si usted no resuelve, si usted dice que está en Cristo, ¿verdad?, y no sana de amargura, de cuenta como que tuviera un yeso alrededor de su cuerpo, que lo mantiene rígido, te asfixia, te paraliza, no estás bien. Yo he tenido yeso en los brazos y el que ha tenido un brazo, una pierna enyesado o el cuerpo sabe de qué estamos hablando. Y te desespera que quisieras arrancarte el yeso, ¿verdad? Y así a veces la amargura, que no sabemos cómo. Por eso yo le digo, si usted se va a casar, pues qué bueno. Entonces, esté dispuesta o esté dispuesto a complacer con quien se va a casar. No se case para que le resuelvan sus problemas. No, si usted se va a casar con una mujer, ¿verdad? Seguramente, si es varón, esté dispuesto a sacarla a pasear, a que disfrute la vida. No que me voy a casar para que me lave, para que me planche y me haga la comida. Tienen perspectivas diferentes, que a lo mejor se da en el paso. Pero usted más que nada, cuando va a buscar a alguien, busque, ¿verdad?, hacer las cosas mejor. Entonces, para ir cerrando, yo quiero decirle que la amargura nos puede llevar hasta la muerte. ¿Y cómo me libero? Usted me pregunta, ¿cómo salgo de la amargura? Aquí lo primero es que la persona identifique el problema, ¿verdad?, reconociendo, confesando sus pecados y entregando su vida a Cristo. Es lo principal. Luego darle la oportunidad a Dios, como dice el proverbio, ¿verdad?, que vimos anteriormente, de que Él sane nuestras heridas. Y por último, empezar a perdonar a quien te lastimó, a quien te ofendió, porque aunque no te pidan el perdón, nosotros tenemos que perdonar, porque como dice 2 Corintios, ¿verdad?, 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo nomás está esperando que tú guardes poquito rencor, poquitos resentimientos para hacerte la vida cansada. Así que deja de pensar en ti mismo. Ay, pobre de mí, ¿verdad? Me duele lo que me hicieron, qué gachos como son. Así dice la gente. No te juntes con ellos. Pero yo te quiero decir a ti, más bien no te juntes con otros amargados. Busca gente que superó la amargura. No permitas que esos pensamientos de venganza vengan sobre de ti. Y solo el perdón es el único que puede traer sanidad a nuestros corazones y alivio a nuestra vida. No hay otra forma de sanarlo, solamente es el perdón. Algunos recurren al alcohol, a las drogas, pero yo quiero decirte, esa no es la respuesta. Pues bien, el perdón yo le decía, no es un sentimiento, hemos insistido muchas veces, es una decisión inteligente. Si usted sabe perdonar, yo quiero decirle que usted sabe tomar decisiones inteligentes. Si usted sabe guardar rencor, le falta perdón y va a traer división a donde quiera que usted vaya. Así es que, como dice Proverbios, ¿verdad?, en el 17, el 9 y el 13, en la versión internacional, dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia.
Así es que si tuvo situaciones difíciles, avánzale. Ponle que es el perdón, es cancelar una deuda. Poner en libertad es liberar a alguien de alguna cosa. Ok, me debes, no quieres pagarme, pues ya te suelto. O soltar a alguien que está preso, ¿verdad? Y mejor es cultivar el amor, y eso va a traernos a nosotros más tranquilidad y más bendición. Pues bien, amigos, estamos por terminar. Yo quiero decirle a usted, en Mateo 18, 26 y 27 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que si alguien te hizo algo y tú sientes que te debe una disculpa, que tú sientes que no, suéltalo. Porque si no sueltas, si no pones a esa gente en libertad, ¿verdad?, pierde muchas bendiciones usted. Y hoy necesitamos que el cuerpo esté unido, y una gente amargada no se puede unir a otros, no puede perdonar. Y haz de cuenta que dice: me persigue a donde voy, donde estoy, en la playa, estoy en el cine, estoy en mi casa, en mi trabajo, siempre esa persona que te hizo, ¿verdad?, te está amargando, contaminando tu vida. Así es que, amigo, amiga que me estás escuchando, nos cuidamos del virus, porque si se enferma alguien en casa, ¿verdad?, del COVID, todos los de la casa posiblemente estén infectados. Pues yo quiero decirte lo mismo: si hay un amargadito en casa, si no tenemos cuidado, todos al rato podemos estar contagiados por esa misma enfermedad. Así que recuerda, Jesucristo es el que sana a los quebrantados de corazón. Él es el que venda nuestras heridas. Pero quiero terminar con Isaías 43, 25, porque Dios resalta, Él nos enseñó a perdonar y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios nos creó, Él nos formó y nos dio un propósito. Él conoce todo de nosotros, pero también nos ha dado libre albedrío. Así es que si tú quieres, el día de hoy, evitar tragedias, un rompimiento de una amistad, un rompimiento en tu matrimonio, la tranquilidad de tu casa, yo no sé, tienes que sanar tu corazón. Y eso, la única forma de hacerlo es perdonando, soltando el perdón y proyectándote hacia adelante. Busca qué es lo que te ocasiona, por qué tanto enfado. Hay gente que no quiere perdonar, hay gente que dice: yo soy de todo, ya me enojé, ya estoy enojado. Pues ni modo, el único que sufre es esta persona que se enoja de cualquier cosa. Cuando ves que alguien dice que todo el tiempo está molesto, es que está amargadito. Y esa persona amargadita puede amargar a con quien se junta. Mirad bien, ¿verdad? No sea que muchos dejen de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura, por ellos muchos sean contaminados. Así es que vamos a orar. Padre, en esta noche, yo te pido, Dios, que aquel hombre, que aquella mujer, que hoy recordó, que el Espíritu Santo le hizo recordar por qué está amargado, por qué siente ese odio, por qué ese deseo de venganza, por qué no se puede integrar, por qué no se puede congregar en su iglesia, por qué está pensando en abandonar la iglesia, porque mucha gente decide cambiarse de iglesia, pero no cambiar su corazón, no cambiar su actitud. Y dicen: me voy de esta iglesia porque me cae mal fulana y sutana. Pero no perdonan, y a donde vayan van contaminados, van amargados. Padre, llénanos de tu amor y de tu gracia. Enséñanos, Padre, a poner por obra tus palabras. Así es que yo pido que un manto de amor descienda sobre de nosotros, y que la luz de Jesús alumbre nuestros corazones y nos recuerde a quien tenemos que perdonar, y no ponernos caretas, máscaras de decir: no pasó nada, todo está bien. No, decir: sí pasó,
sí me lastimó, pero yo decido ser libre y yo te suelto, porque al soltarte a ti, soy libre yo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, dice mi esposa.